Un segundo. Bueno, por mí cuando queráis. Vale, Fernando, pues si quieres empezamos. Cuando quieras. Buenas tardes, compañeros. Supongo que nos estáis escuchando todos y si no es así, pues hacednoslos ver porque entendemos que estáis todos admitidos en la reunión. Como veis, nuestro compañero Fernando Blanco va a ser el ponente de esta sesión. Una sesión importante. Vemos habitualmente patología de ojos. Las oculares traumáticas no son tan frecuentes, pero bueno, también lo son. Fernando Blanco, al margen de que sabe mucho de otras muchas cosas y sobre todo de trauma y de lo que se ve en Mutua, pues evidentemente está viendo también muchos traumas oculares que maneja con determinados algoritmos y que, como ya sabéis, Fernando es una persona inteligente y práctica que nos va a dar una sesión fundamentalmente útil, esquemática como suele ser él y que finalmente pues logremos que nos sirva, que es de lo que se trata cuando intentamos aprender algo más. Yo podría decir muchas cosas de Fernando y el currículum y todas esas cosas, todos nos conocemos, pero bueno, lo único que quiero decir es que siempre es interesante todo lo que nos enseña, que siempre es útil porque tiene este enfoque tan pragmático y tan ordenado. Y además conoce tanto nuestro servicio porque trabaja en él y lo que podemos ver, como el propio que desarrolla en la Mutua y que esos conocimientos pues finalmente hace que el enfoque vaya a ser seguro de muchísima utilidad. Yo te doy las gracias, Fernando, porque siempre estás dispuesto, porque eres un compañero que además no solamente en esta sesión, sino en la próxima te has implicado y eso siempre supone esfuerzo, tiempo y dedicación. Y bueno, pues no puedo más que agradecértelo y supongo que mis compañeros que ya te conocen también, pues están en la misma actitud de agradecimiento. Así que muchas gracias, Fernando. Tú empiezas a torear ya y de eso sabes mucho. Y ahí te dejo para que nos enseñes cosas de trauma ocular. Bueno, María José, nada, te doy las gracias a ti y a Arantxa porque, bueno, por lo que hacéis. Ahora que he preparado esto y que nos hemos tenido que reunir y pulir detalles y cosas, me doy cuenta del trabajo que os lleva a organizar estas reuniones. Así que gracias a las dos. Por otra parte, ¿me oís bien? Te oímos bien. ¿Me veis rojo? Te vemos bien. No, digo rojo porque me he puesto rojo después de todo lo que has dicho tú. Bueno, pues es poco para lo que podría decir. No, después de la alabanza estoy un poco rojo. Me he sonrojado. Bueno, venga, empezamos, si os parece. Bueno, como ha dicho María José, se trata de hablar de las lesiones oculares que vemos con frecuencia y voy a tratar de ser, pues eso, fundamentalmente pragmático y ceñirme un poco a lo que vemos cada día. No trato de dar ninguna clase magistral, ni mucho menos. En cuanto a las lesiones oculares en atención primaria, es decir, en nuestro medio, un segundo, que no me pasa la diapositiva. Ahora me han pasado todos de golpe. Bueno, la primera o la pregunta principal que nos tenemos que hacer cuando aparece alguien con una lesión ocular es ¿qué podemos solucionar en nuestro servicio y con los medios que disponemos? ¿Y qué no podemos solucionar y por lo tanto tenemos que derivar? Yo creo que esta es la cuestión clave. He puesto, bueno, como veis, un poco de anatomía del ojo. Aquí en la anatomía del ojo, si os fijáis, hay una diferencia entre lo que es la esclerótica y la córnea. Habitualmente a toda la cubierta del ojo le llamamos córnea y hablamos de erosiones corneales cuando muchas veces son erosiones de la esclerótica. La córnea, como veis, es lo que recubre al iris
y la esclerótica lo que recubre el resto del globo ocular, una parte blanca. Tampoco tiene demasiada importancia, pero bueno, es por puntualizar un poco. Aquí veis una vista lateral, donde veis que efectivamente está la córnea, el limbo corneal, o esclerocorneal, que es la transición entre la esclerótica y la córnea. Detrás de la córnea está el iris y el cristalino. Bueno, como cualquier paciente que se nos presenta, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues una anamnesis. Y aquí la anamnesis es muy importante. Hay que tratar de saber la ocupación habitual del paciente, porque esto muchas veces nos da idea de cómo ha podido ser la lesión ocular. También hay que historiar cómo ha sido el traumatismo y el agente causal. Los síntomas que el paciente nos cuenta y preguntar y sospechar si el traumatismo puede ser penetrante o no. Por supuesto, también hay que preguntar los antecedentes de patología ocular que tiene, y si es portador, por ejemplo, de lentes de contacto, y los medicamentos que toma o si tiene alergias a algún medicamento. En cuanto a la exploración, hay que revisar pues, lo primero que presenta el ojo, las estructuras periauriculares, fundamentalmente los párpados y la órbita, que es lo que protegen al ojo de los agentes externos. Igualmente también tenemos que mirar la motilidad ocular. Un ojo traumatizado, por eso lo he puesto en negrita, nunca se debe de presionar, porque si hay alguna lesión interna, la agravamos. Si se sospecha, por lo que nos cuenta el paciente, por la anamnesis, que el traumatismo ocular puede ser abierto, es decir, puede haber una disrupción de la córnea o la esclera, no sigamos más allá examinando al paciente, hay que taparlo con una gasa estéril y derivarlo con urgencia a oftalmología. Descartar. Fernando. Fernando. Sí, no sé qué ha pasado. Te habíamos perdido. Sí. Pero ya estás otra vez, ¿vale? Vale. Ahora vuelvo a... Un segundo, que estoy volviendo a poner. Vale. Estamos otra vez. Estoy bien. ¿Veis la presentación? Sí, Fernando, te vemos. Vale. Presentación. Decía que una vez que se ha descartado que haya una solución de continuidad de las estructuras protectoras del ojo, bueno, del globo ocular, de la esclera o de la córnea, a partir de ahí ya podemos instilar el anestésico, hacer un lavado y teñir con fluoresceína. Y, por supuesto, vertir los párpados. Esta es la exploración básica. Ya profundizaré un poquito más a medida que vaya entrando en cada uno de los traumatismos posibles. El tratamiento, pues, es la pregunta que antes he hecho. ¿Qué podemos tratar y cómo? ¿Y qué tenemos que derivar a oftalmología? La clasificación de las lesiones oculares la hago en dos vertientes. La primera, atendiendo a si existe o no solución de continuidad de los tejidos que protegen el globo ocular, que, como he comentado antes, son la córnea y la esclerótica. Y, por otra parte, atendiendo a cuál es el agente causante. En cuanto al primer punto, hablaremos de lesiones cerradas y lesiones abiertas.
Las lesiones cerradas son en las que no hay disrupción de los tejidos que protegen al ojo, vuelvo a insistir, la córnea y la esclera, y son erosiones corneales, que es lo que más vemos, contusiones, que también vemos, cuerpos extraños superficiales, la queratitis actínica, que vemos mucho de madrugada, y la hemorragia subconjuntival, que puede ser espontánea o traumática en caso de una contusión. En cuanto a las lesiones abiertas, hablamos cuando hay una solución de continuidad de las membranas protectoras. Aquí pueden incluirse la laceración de la conjuntiva, los cuerpos extraños intraoculares y las heridas penetrantes y o perforantes y la rotura ocular. En cuanto al agente causal, pues hablaremos de agentes químicos, agentes físicos, traumatismos directos del globo ocular y los cuerpos extraños. ¿Qué importancia tiene esta clasificación? ¿Por qué hacemos esta clasificación? ¿De qué nos sirve esta clasificación? Pues esta clasificación, en primer lugar, nos encauza un poco sobre cómo tenemos que hacer la anamnesis, donde es importantísimo saber el mecanismo de producción, porque sabiendo el mecanismo de producción nos va a guiar en un sentido o en otro. En el sentido de poder tratar nosotros o de tener lo que derivado. Y en cuanto a la exploración, la importancia viene de que si sospechamos una lesión abierta, nunca hay que poner un anestésico local o otro tipo de pomadas, ni irrigar, ni hacer nada. Mientras que si sospechamos una lesión cerrada, para poder explorar bien el ojo, es importante poner una gota de anestésico local para que desaparezca un poco el dolor o las molestias que pueda tener el paciente y poder explorar con tranquilidad, igual que cuando una herida en la piel, anestesiamos para poder explorarla y suturarla. Y en el tercer punto de la importancia de la clasificación, pues va un poco en el mismo sentido de los dos anteriores, ¿no? Esta clasificación nos va a permitir saber lo que tenemos que derivar y lo que podemos tratar nosotros. En cuanto a las lesiones cerradas, tenemos, bueno, la menos importante, que es la hemorragia subconjuntival, que también se conoce como hiposfagma. Suele ser asintomática, habéis visto muchas, y no precisa tratamiento. Siempre cuando lo vemos, si no es traumático, que a veces son lesiones traumáticas por un golpe de baja intensidad y una rotura de un vaso y se produce la hemorragia subconjuntival. Muchas veces el paciente nos comenta que de buenas a primeras ha mirado en un espejo y se ha visto la lesión roja en el ojo sin ningún traumatismo y sin nada, ¿no? Son estas hemorragias espontáneas que lo que hacemos normalmente es tomarle la tensión por saber si ha habido una subida de las cifras, si se ha podido romper algún vaso, que la mayoría de las veces no es así, que tranquilizamos al paciente, que se va a su casa sin ningún tratamiento y que sabemos que van a desaparecer en unos días cuando se vaya reabsorbiendo la colección hemática. En segundo lugar, podemos hablar de las lesiones de la córnea. Es muy importante, vuelvo a insistir, una vez que sabemos que no hay una lesión abierta, instilar un colirio anestésico previo. En esto a veces no sé si hay algún problema. He visto a veces que cuando le he dicho a enfermería, por favor, podéis ponerle anestesia a este señor o señora y después la fluoresceína, me dicen, sí, le ponemos tal. O he ido a explorar el ojo y he tenido la precaución de preguntar si le habían puesto anestesia y a veces me han dicho, no. ¿Cómo? Y me dicen, no, es que hay gente que no quiere anestesia porque dice que pueden mascarar el dolor, tal. Esto no es así. Es decir, el ABC de la exploración del ojo con un traumatismo cerrado es, lo primero, poner anestesia,
para quitar el dolor al paciente, el paciente se deja explorar mucho mejor. Una vez que le hemos puesto el colirio anestésico, se tiñe con fluoresceína. En el caso de las lesiones corneales, la tinción con fluoresceína es positiva. Después de ponerle, por esto lo he puesto en verde, un poco del color de la tinción. Una vez que se le pone la fluoresceína y lavamos un poco con suero fisiológico para quitar los restos, pues se queda marcada donde está la erosión. El tratamiento, como sabéis, es con pomada epitelizante. Si tiene muchas molestias el paciente, se le puede poner un colirio cicloplégico, tropicamida o fenilefrina 3 veces al día y nada más. Y normalmente en 24 o 48 horas la erosión, la úlcera corneal o de la esclera está solventada. Siguiendo con las lesiones cerradas, vamos a hablar de los cuerpos extraños en conjuntiva y córnea. Lo mismo, anestésico, fluoresceína. Evertir el párpado superior. En el párpado inferior basta hacer así y se ve en la zona subtarsal, pero en el párpado superior hay que vertirlo. Sabéis que es cogiendo la pestaña y con una torunda o con una moneda o con un objeto que no haga daño, apretar un poco encima del párpado, sostener y evertirlo. Es que esto hay que hacerlo porque muchos cuerpos extraños se quedan subtarsales, es decir, se quedan debajo de la conjuntiva. Lo que nos tiene que hacer sospechar que hay un cuerpo extraño, sobre todo en el párpado superior, es cuando vemos en la tinción con fluoresceína unas erosiones lineales y verticales, porque cada vez que el paciente mueve el párpado con el cuerpo extraño debajo, pues va haciendo erosiones lineales. ¿Qué hay que hacer? Pues localizar el cuerpo extraño y con una torunda mojada con suero fisiológico, quitarlo. Es posible que el cuerpo extraño esté impactado. Esto se produce mucho en la gente que trabaja en carpintería metálica, que están cortando con una radial y les salta lo que ellos llaman una chispa, que es un trocito de metal. Algunos que tienen mucha experiencia saben sacárselo, otros no, aguantan hasta que terminen el trabajo porque son gente que necesita trabajar, que les es molesto, pero que ya saben lo que es y vienen al cabo de un tiempo. Si el cuerpo extraño metálico está enclavado, también muchas veces sale con la torunda, simplemente con la torunda mojada se le da y ya está. Si no sale con la torunda, hay que quitarlo con una lanceta. Bueno, da un poco de miedo al principio utilizar una lanceta puntiaguda en el ojo, pero bueno, quien sepa hacerlo que lo haga y quien no, pues que lo derive al oftalmólogo. Pero bueno, no es difícil hacerlo, ¿no? Muchas veces el cuerpo extraño metálico, bueno, si es metálico, al quitarlo, deja un pozo, una presencia, un halo de óxido. ¿Por qué? Porque cuando tardas unas horas en acudir, y ya te digo que esto es muy frecuente, que aguanten y vengan al cabo de horas o incluso de un día o de 2 días, el cuerpo extraño metálico con la lágrima, pues produce óxido. Entonces, cuando es así, hay que derivarlo a oftalmología, no porque sea urgente, sino porque hay que quitar el óxido que ha dejado el cuerpo extraño. Eso se hace con una fresa, es una cosita muy sencilla también, es poner la fresa que da vueltas y elimina el óxido y ya está, y queda como una erosión corneal normal y corriente que con la pomada epitelizante en 1 o 2 días cura. Otra lesión muy frecuente es la queratitis actínica o fotoeléctrica. De esto vemos mucho. Esto se da mucho en los soldadores
o fundamentalmente se da en los soldadores, tanto los que lo hacen a nivel profesional en el trabajo como quien lo hace en su casa, que también hay el típico manita que suelda en su casa, ¿no? Y he puesto IAS láteres. ¿Por qué pongo IAS láteres? Porque muchas veces el soldador tiene, o casi siempre, tiene la conciencia de que tiene que llevar la mascarilla protectora. A veces hacen una cosa rápida y por no ponérsela o porque sudan o tal, no se la ponen y producen la queratitis. Pero cuando ellos la utilizan, hay gente en los trabajos que pasa al lado y mira a ver qué está soldando y mira sin protección. Y entonces el soldador que llevaba la protección no se ha producido una queratitis fotoeléctrica, pero el mirón, entre comillas, el que ha mirado, pues se le produce una queratitis actínica. Estos son frecuentes que nos lleguen de madrugada al PAC porque son lesiones que empiezan a dar dolor, que cada vez se hace más intenso, al cabo de 6 o 7 horas de la exposición a la luz de la soldadura. Entonces hay gente que a lo mejor te llega a la 1 o a las 2 o a las 3 de la mañana cuando no pueden dormir ya. Aquí es importante lo mismo, poner el anestésico y poner la fluoresceína. ¿Cómo se visualiza esta lesión? Pues se visualizan como pequeñas motas, es una lesión, una queratitis punteada, muy superficial. Son pequeñas motas teñidas con fluoresceína. Pero es muy dolorosa. El tratamiento consiste en poner un antibiótico tópico, una pomada con antibiótico. Me he vuelto a ir. Sí, Se ha vuelto a ir la pantalla. A ver, no sé qué pasa. Ya estoy. ¿Me veis? sí, sí, Se vuelve a ver bien la pantalla, ¿no es verdad? sí, Fernando, sí. Vale. Bueno, decía que lo que es muy importante es dar analgesia oral. Así como en las erosiones o en los cuerpos extraños al quitarlo, con el anestésico que le hemos puesto y después la pomada epitelizante o el cicloplégico ya no vuelven a tener dolor. Las queratitis fotoactínicas son muy dolorosas. Entonces es importante dar analgesia oral porque si no, al cabo de 1 hora o 2 horas, el paciente va a volver porque tiene mucho dolor. Hasta aquí prácticamente no hemos tenido que derivar nada a oftalmología, excepto que el cuerpo extraño metálico enclavado no lo hayamos podido quitar o que haya dejado un resto de óxido que tiene que quitarlo el oftalmólogo. Pero a partir de ahora empezaremos a encontrarnos con las lesiones que sí hay que empezar a derivar. Una serían las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas, sabéis que son por ácidos o por álcalis, por bases, ¿no? Van en función, obviamente, del tipo de producto que sea y hay que tener en cuenta siempre, hay que preguntarle al paciente qué producto ha sido el que le ha salpicado o que le ha caído y verificar que sea un ácido o una base. También hay que saber la concentración, no es lo mismo, lógicamente, que esté muy diluido. Aquella persona que le salta agua con unas gotitas de lejía solo, pues normalmente la lesión va a ser de poca importancia. También la cantidad de producto que ha entrado en el ojo y el tiempo que ha estado en contacto. Afortunadamente las personas ya tienen una cierta educación sanitaria y saben que en cuanto les salta algún producto químico al ojo, pues lo primero que tienen que hacer es lavarse abundantemente. Estas lesiones pueden ir, bueno, hay cuatro grados y van al primer grado, que es el más leve, van desde una simple erosión corneal hasta una opacidad total de la córnea, lo que se llama el ojo de pez hervido.
La córnea está totalmente blanca. Es como cuando haces un pez o lo hierves o al horno y se ve el ojo totalmente blanco y no transparente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero, deciros que la importancia de saber si es un ácido o una base, el producto causante, es porque los ácidos producen la lesión, pero lo que hacen es como sellar la zona en la que afectan. Es como cuando se pone un trozo de carne en una plancha de cocinar que está muy caliente y al ponerlo hace y ya se queda sellado y ahí ya no penetra más. El ácido produce la lesión que veis y nada más, que puede ser, ya digo, desde una simple erosión a tener un grado 4 con el ojo totalmente blanco, pero no va a evolucionar más. Se puede sobreinfectar al cabo de unos días, pero en ese momento no va a evolucionar más. Es decir, que si lo que veis es una simple erosión, pues se puede tratar como una erosión corneal normal y ya está. Pero, sin embargo, si el agente causal es una base, un álcalis, es mucho más grave, porque los alcalinos no hacen este efecto que hacen los ácidos, sino que van penetrando y van penetrando a través de los tejidos y van haciéndose cada vez más graves. Por lo tanto, las lesiones por un agente alcalino, aunque veamos solo una erosión, hay que derivarlos al hospital porque hay que poner un tratamiento que además se pone cada 2 o 3 horas y hay que vigilar constantemente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra actuación? Pues en cuanto llegue, irrigar. Primero poner anestésico para, como siempre, para poder explorar bien y poder actuar nosotros bien. Entonces, poner el anestésico y después irrigar con Ringer lactato o en su defecto con una solución de suero fisiológico, al menos 15 o 20 minutos. Emplear pues 3 botellas, por lo menos, ¿no? Con los párpados bien separados para que la limpieza afecte también a la zona subtarsal y quite los restos del producto que se quedan en el fondo de los párpados, una buena limpieza y automáticamente derivarlo a oftalmología, excepto que ya digo que la lesión sea por un ácido y sea de poca importancia. La siguiente lesión que podemos observar alguna vez, es muy difícil, yo no sé si recuerdo haber visto alguna, es la retinopatía solar. En individuos que una eclisis, que ya veis cuántos eclisis hay cada no sé cuántos años, se quedan mirando sin ninguna protección o adictos a estupefacientes que con alucinógenos se quedan mirando al sol sin ninguna molestia, o las lesiones producidas por estos láseres domésticos que se compran en las tiendas y que a veces estos punteros láser que jugando y haciendo tonterías, pues apuntas al ojo de la persona y puede producir una retinopatía. Estas lesiones lo que producen es una agudeza, una disminución de la agudeza visual y un escotoma central, una sombra central, por lesión actínica de la córnea y por un daño a nivel de la zona central de la retina y precisan derivación a oftalmología. Nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera tenemos que poner anestésico ni nada en cuanto nos digan el mecanismo de producción, el agente causal, ¿no? Otras lesiones cerradas que afortunadamente nosotros tampoco vemos porque el paciente en estos casos tiene suficiente capacidad de decisión como para ver que es una cosa de gravedad y que necesita ir a un hospital, y entonces nosotros no llegamos a verlo, aunque sí en medios rurales donde no hay un hospital cerca te puedes encontrar, porque acudan al primer centro sanitario que encuentren, sabiendo que el hospital está lejos. Son las quemaduras térmicas
cuando o bien una llamarada, una llama quema el párpado y después el globo ocular, o cuando hay una gran liberación de calor en reacciones químicas, sobre todo en determinados puestos de trabajo, ¿no? Normalmente lo primero que se afecta es el párpado y muchas veces pues la quemadura térmica se ciñe al párpado y no afecta al globo ocular, pero a veces también. Por supuesto, si hay afectación del globo ocular o la quemadura del párpado es importante, hay que derivar al oftalmólogo. Las uveitis anteriores traumáticas son traumatismos de alta energía, sobre todo se dan en el deporte. En el deporte, sobre todo deportes de raquetas, de pelotas, en estos pseudo deportes modernos que hay, juegos de la guerra, donde emplean pelotas que se disparan y van con una energía importante, producen un traumatismo directo en el ojo y producen una uveitis anterior traumática. Se caracterizan porque la respuesta a la luz del iris es muy escasa, prácticamente no hay reacción pupilar y la pupila suele estar miótica. Obviamente estos casos hay que derivarlos a oftalmología. Otra lesión cerrada es lo que se llama ifema, que es una existencia de sangre, pero ya no subconjuntival como el hiposfasma, sino en la cámara anterior del ojo. A veces hay que verlo con la lámpara de hendidura, pero cuando el linfema es de una cierta importancia, se ve a simple vista. Por supuesto, estos también son por traumatismos directos de alta energía y hay que derivarlo a oftalmología. Y por último, lo que sería un hemovítreo o un desgarro de la retina. Son también traumatismos de alta energía, es un paciente con pérdida de visión, con mucho dolor, que te cuenta que ha recibido un impacto importante, ya digo, de alta energía, y que no hay que tocarlo mucho, sino protegerlo y derivarlo a oftalmología. Aquí os pongo estas dos imágenes para que definamos bien lo que es un IPEMA, que es importante. Ya veis cómo está la sangre en la cámara anterior del ojo. Es una lesión como las que se ven en las radiografías simples de abdomen cuando hay una oclusión intestinal, el líquido abajo. Y esto pues es el hipofasma, la típica hemorragia subconjuntival, que de estas sí que vemos muchas en nuestro quehacer diario y que, como he comentado antes, no necesitan ningún tratamiento y evolucionan hacia la desaparición espontáneamente. En cuanto a las lesiones abiertas pueden ser heridas incisas por un objeto cortante, del tipo que sea, o bien instrumentos de trabajo, o bien navajas, o otro tipo de punteros, o cualquier objeto que en un movimiento te produzca una herida incisa. Y pueden ser también penetrantes o perforantes, es decir, por mala suerte, o si alguien agrede, pues con un objeto punzante que te atraviese el globo ocular. Y luego las roturas oculares por traumatismo de muy alta energía. Obviamente, estas lesiones no hay que hacer nada, no hay que poner anestésico, no hay que poner nada, hay que taparlas, hay que hacer una oclusión, un cierre lo más hermético posible con gasas estériles y derivar. Y luego está un apartado muy importante, que son los cuerpos extraños intraoculares y que merece una especial atención. Los cuerpos extraños intraoculares se producen cuando el cuerpo extraño penetra con mucha velocidad.
Cuando el trabajo que se está haciendo o lo que se está haciendo, si no es un trabajo, hace que salte un trocito del material que se esté empleando a mucha velocidad y no se enclava en la córnea, sino que penetra en la córnea. El punto de entrada suele ser muy pequeño y pasa desapercibido a la exploración externa. Nosotros miramos y no vemos, no vemos una herida, no sale sangre, no vemos ningún punto de entrada. Hay que sospecharlo siempre, y esto es muy importante, por eso decía lo de la anamnesis, y es algo que tenemos que estar presente. Cuando el paciente te diga que le ha saltado algo y que ha notado que algo le entraba, que le ha producido bastante dolor, aunque ya se le ha pasado, y nosotros no vemos el cuerpo extraño en la córnea. Para ver que hay un cuerpo extraño intraocular, se hace una radiografía de órbita simple y si el cuerpo extraño es metálico, lo visualizaremos dentro de la órbita. ¿Qué puede ocurrir? Que el cuerpo extraño no sea metálico, que sea, por ejemplo, una piedra y no se visualice bien. Bueno, pues hay que hacer un TAC orbitario. A nivel práctico, ¿cómo vemos nosotros que el paciente que nos llega a nosotros, que no podemos hacerle una radiografía ni un TAC, obviamente, puede tener un cuerpo extraño intraocular, que es una urgencia en oftalmología? Sobre todo sospechándolo, teniendo presente que con lo que nos cuenta el paciente puede tener un cuerpo extraño intraocular y que lo tenemos que tener en cuenta. Y podemos hacer lo que se llama el test de Seidel. Seidel era un oftalmólogo que describió este test, que ahora os mostraré. El test de Seidel consiste en, claro, nosotros sospechamos que pueda tener un cuerpo extraño intraocular, pero no lo vemos. Como la puerta de entrada es mínima, aquí se puede poner el anestésico para explorar bien, porque no va a pasar nada al ser la puerta de entrada tan pequeña, el anestésico no va a penetrar y no va a producir daño intraocular. Entonces, al poner el anestésico y después la fluoresceína, por la puerta de entrada, el humoro vítreo, que está a mayor presión que la lágrima, lo que hace es salir por la puerta de entrada hacia el exterior y va separando la fluoresceína. Hace como cuando tiramos una piedrecita en un estanque y vemos que la onda va separando el agua. Ahora os mostraré un vídeo con el test de Seidel. ¿Veis? ¿Veis cómo se va abriendo la fluoresceína? Lo que os decía, de como cuando tiras una piedrecita en un estanque, cómo va saliendo el humor y va separando la fluoresceína. Esto sería un test de Seidel positivo. Esto te está diciendo que ha penetrado un cuerpo extraño, que ha dejado una solución de continuidad, un orificio que es mínimo y que tú no lo ves de visu, pero que está ahí. En este caso, obviamente, hay que derivarlo a oftalmología. Si el test de Seidel no lo vemos claro, no sabemos interpretarlo bien, ante la sospecha de que puede haber un cuerpo extraño intraocular, más vale pasarse que quedarse corto y vamos a derivar al paciente. Por último, hablar de las lesiones de las estructuras que protegen al ojo, de los traumatismos palpebrales y orbitarios. Nos podemos encontrar con un hematoma o una equimosis importante en el párpado al haber sufrido un traumatismo directo, normalmente una agresión. Si el traumatismo ha sido importante y el hematoma es importante o la equimosis, vale más derivar la oftalmología.
el típico ojo morado, entre comillas, sin más importancia, o con 2 o 3 días de evolución, pues bueno, sabemos que no va a pasar nada y lo podemos dejar. Las heridas en los párpados, y en esto también quiero incidir, vale más que las derivemos al oftalmólogo. Primero, porque nosotros no tenemos el material necesario. Normalmente estas heridas hay que suturarlas con un monofilamento y con un 6-0, cosa que nosotros no tenemos. Y después hay que saberla suturar bien y seguir las líneas, porque si no te pueden producir un estropio en el párpado, te queda abierto por una retracción palpebral y después siempre te va a dar problemas de sequedad por la falta de cierre del párpado al haber habido una retracción por la cicatriz. Así que cualquier herida en el párpado, por poco importante que sea, no estoy hablando ya de un corte importante, cualquier herida en el párpado en nuestro medio no podemos resolverla, hay que derivarla a oftalmología. Y luego también quería hablaros de las fracturas de órbita, que hay que sospecharlas. Entre traumatismos importantes, que son traumatismos de la órbita, el paciente no habla de que tenga dolor en el globo ocular ni afectación del globo ocular, simplemente pues ha sufrido un traumatismo en la órbita. Hay que sospecharla, sobre todo cuando es en la zona inferior de la órbita, en el hemisferio inferior de la órbita, porque es más blando, se lesiona con mayor frecuencia. ¿Y cómo se puede sospechar que es una fractura de órbita? Pues por tres signos importantes. Se puede palpar un escalón, es decir, uno pasa el dedo por la órbita y en un momento determinado ve que hay un escalón. Esto es porque hay una fractura de órbita. El otro signo que nos da que hay una fractura de órbita es cuando el enfermo se ha sonado o se ha tapado un poco la nariz y en cuanto se hace un poco una maniobra de Valsalva, el aire penetra en la zona de la fractura y produce un enfisema subcutáneo. Veis que la zona del párpado se pone como una rana, un batracio. Y lo otro que nos tiene que hacer pensar que hay una fractura de órbita es que haya una anestesia de la zona por afectación del nervio superficial. En los casos de las fracturas de órbita también hay que derivarlos al oftalmólogo, aunque al final muchas veces quien se hace cargo de esta patología, si no hay afectación del globo ocular, es el cirujano maxilofacial. ¿Qué podríamos concluir de todo lo que hemos dicho? Las conclusiones, o como dicen ahora los modernos, to take home, para llevarse a casa. Tres cosas en las que ya he comentado antes, pero que quiero ser pesado porque quiero reincidir porque es lo más importante, que es la importancia que tiene realizar una buena anamnesis. Perder un tiempo haciendo una buena anamnesis de qué ha pasado y de cuál ha sido la agente causal, porque esto nos va a llevar por un camino o por otro, nos va a llevar a pensar que nosotros lo podemos resolver, aunque después cuando lo exploremos haya que derivarlo, o directamente vamos a saber ya que hay que derivar al paciente. El segundo punto es que una vez que hemos descartado que la lesión sea abierta, vuelvo a ser pesado, el anestésico es importantísimo para hacer una buena exploración, para que el paciente se deje explorar. Y aún así a veces con el anestésico, al ponerle luz, el paciente empieza a parpadear y es difícil explorarlo, sin anestésico es muy difícil. Y por último, siguiendo los dos puntos anteriores, tener muy claro qué podemos tratar
y qué tenemos que derivar. Y ahora, para terminar, os quería poner un ejemplo de un caso, bueno, un caso real, que nos va a clarificar un poco, bueno, o que nos va a enseñar de algunos errores que tenemos. Me voy a dejar que mire en el teléfono porque es un caso que tengo aquí. Un segundo. Bueno, esto es un caso real de un accidente y de una atención en un servicio público de salud, no aquí, sino en un servicio público de salud de una autonomía de la península. Es una reclamación al Servicio Público de Salud de un trabajador, llamémoslo Manolo, que recibe un impacto en el ojo izquierdo. Un señor agricultor que, según pone en el escrito de reclamación al Servicio Público de Salud y posteriormente al juzgado, cuando estaba trabajando sufre un impacto en el ojo izquierdo cuando estaba cavando en la tierra. El señor estaba con una azada cavando en la tierra y nota que algo le golpea en el ojo y cree que ha sido una piedra y le produce mucho dolor, pero luego el dolor se le pasa. Hay un momento claro, cuando recibe el impacto se tapa el ojo tal, pero bueno, ya se le va pasando, se quita la mano, ve un poquito de motas negras de haber tenido tapado y tal, y ve perfectamente, no tiene ningún problema. Pero antes se va al centro de salud que le corresponde. Nos estamos moviendo en un área rural y el centro de salud del pueblo donde está. Hace una primera consulta y el señor cuenta que el médico le pregunta qué le ha pasado, le dice lo que le ha pasado y lo manda al enfermero, que el enfermero le dice que no, que no ve nada clavado. Entonces le dice que lo limpie con suero, que le receta una crema epitelizante y nada, y se va para su casa. El paciente empieza a seguir viendo motas negras y no tenía dolor. Se pone la pomada y a medida que va pasando el tiempo empieza a tener dolor. Entonces, sobre las 6 de la tarde el dolor se le hace más importante y se va de nuevo al centro de salud, donde lo vuelven a atender. Ya lo ve otro médico, que no era el suyo de familia, sino el que estaba de guardia. Bueno, lo vuelve a mirar y le dice que continúe con la misma crema y le da un analgésico. A las 10 de la noche el señor, el dolor se le ha hecho más importante, llama al centro de salud, hace una llamada telefónica para decir que cada vez tiene más dolor. Y el médico que la recibe le dice que le va a poner un colirio en la tarjeta para que se lo ponga 3 veces al día. Bueno, el señor le dice que le duele mucho, pero bueno, le dice, no hace falta que venga usted, ya le han dado suficiente, ya le han visto 2 médicos, póngase esto y mañana a ver cómo está. Y si empeorase, pues vuelva. Entonces el señor sigue con más dolor y a las 11:20 de la noche se persona en el centro de salud. El médico que antes lo había atendido por teléfono lo ve y le dice que tiene la parte inferior del ojo deteriorada y lo envía al hospital comarcal.
El motivo de derivación es pupila deformada, traumatismo ocular severo, dolor intenso, no ve por dicho ojo. Llega al hospital comarcal y lo ve el médico que está en urgencia, que no es oftalmólogo, lógicamente. Lo vuelve a explorar y, bueno, le dice que sí, que le ve 5 impactos ahí, el paciente le dice que le duele mucho. El paciente dice, que me hace gracia porque el paciente en la reclamación dice que el médico le contesta, hombre, ¿cómo no te va a doler si te has dado una buena hostia? Bueno, esto es lo que dice el paciente. Sin tener en cuenta las indicaciones del informe, donde dice que hay un traumatismo importante, lo deriva a la consulta de oftalmología. El paciente le insiste en que tiene mucho dolor, que incluso le produce vómitos, que ha dejado de ver por el ojo, pero bueno, el médico insiste en que vaya al oftalmólogo a la consulta que le dan al cabo de 2 días. El señor aguanta como puede y al cabo de 2 días va a la consulta de oftalmología. El oftalmólogo que lo ve inmediatamente le pide un TAC de órbita y deciden operarlo esa misma mañana. La operación, cuando están en marcha, ven que no pueden y lo derivan al hospital de referencia. Estaban en un hospital comarcal y lo envían al hospital de referencia, como si lo enviasen de Inca aquí a Son Espases. Y bueno, empiezan operándolo, tiene una gran infección, una endoftalmitis importante, porque tiene un cuerpo extraño intraocular, como supongo que habéis sospechado ya, metálico, de al picar con la azada, se rompe un trocito mínimo de la azada y le salta el ojo. Acaba con una enucleación del ojo y con una prótesis ocular. No. Claro, aquí la defensa de todos los médicos que lo vieron pues es difícil, porque en ningún momento se sospechó que podía haber un cuerpo extraño intraocular, que si se hubiese sospechado con haberlo derivado en el primer momento al hospital y haberle hecho una radiografía de órbita, se hubiese evitado todo lo que ocurrió posteriormente. Por eso digo que es muy importante sospechar la entrada de un cuerpo extraño intraocular. Y bueno, con esto creo que no tengo nada más que decir. Aquí os pongo la bibliografía que he consultado. Y gracias a todos. Fernando, muchas gracias. No, Como siempre, pues práctico, útil y claro. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta que hacer a Fernando. Si tienen alguna que sea sencilla. Que sea fácil de contestar. Bueno, a veces yo sé que a veces es difícil preguntar y de todas maneras, como creo que se puede hacer alguna pregunta de forma privada o si alguien tiene alguna duda en un momento determinado y me lo quiere preguntar particularmente, pues nada, ya sabéis, estoy a vuestra disposición. Yo te quería comentar, vale, Fernando, muchas gracias. Preciso y concreto. Gracias. Perdona, no, ¿quién me has dicho que eres? Soy Micaela. Lo que pasa es que no sé si me oyes bien, porque estoy en Sonserra de Marina y tengo muy poca cobertura. Y te he escuchado a trocitos, a intermitencias. Qué pena. Sí, te oigo bien, aunque estés lejos, te oigo bien. Muy bien, perfecto. Un abrazo, ¿eh? Igualmente, Micaela. Ha estado bien. ¿Tenías alguna pregunta? No, Fernando, en principio. Bien. Sí. Micaela, sí. Dime, María José, os oigo fatal, a trocitos, a intervalos. Bueno, pues te vamos a mandar un beso fuerte. Un besito, un abrazo para todos. Para todos. Fernando, yo te quería comentar, has hablado del ciclopégico. Es verdad que lo tenemos ahí, que pocas veces lo utilizamos, pero quizá a lo mejor habría que hacerlo siempre y cuando el dolor ocular
por erosiones y evidentemente cualquier circunstancia que no obligue a derivar al paciente esté presente, al margen de analgésicos, ¿no? A veces las erosiones pueden ser muy molestas. ¿Tú tienes más o menos costumbre de hacerlo o no? No, la mayoría de las veces no lo necesitan. Y ya digo, las erosiones y los cuerpos extraños normalmente, en cuanto le pones la pomada epitelizante y si le pones una pomada antibiótica porque sospecha que se pueda sobreinfectar, normalmente con esto les calma, ¿eh? Hay quien ocluye, quien tiene la idea de que hay que ocluir, hay quien dice que no hace falta porque está bien lubricado el ojo. Si se ocluye por la noche, se puede dejar destapado y normalmente no suele haber dolor, ¿eh? Hay muchos oftalmólogos que emplean el cicloplégico, bueno, por si acaso, por emplearlo, igual que muchas veces cuando damos un AINE, pues damos un omeprazol, pero no suele dar. No suele dar dolor. Las queratitis actínicas sí, ya os digo que dan dolor, pero que hay que dar analgesia por vía oral. El cicloplégico, bueno, cuando lo das, pues dejas el ojo un poco en reposo, el iris, y entonces, lógicamente, al estar en reposo, pues menos molestias puede causar, pero nosotros no lo empleamos prácticamente. Y si lo damos por 24 o 48 horas. Sí, una vez al día. No digo la duración. Sí, claro, Porque sí que se repite cada 8, ¿no? tiempo de tratamiento, sí, un día o dos, sí, no más. Un día o dos y cada 8 horas una gota, ¿no? Sí. Vale. Sí que estabas comentando ahora lo de la oclusión, que es otra de las cosas que tenemos ahí y que bueno, no acabamos de tener un criterio claro para hacer una oclusión del ojo. Yo generalmente no lo ocluyo, generalmente no. Pero bueno, a veces Va un poco en depende. gustos, como te decía, hay quien lo ocluye, por supuesto por la noche no, cuando duermes no. Por supuesto, si las lesiones son bilaterales, no hay que ocluir, porque entonces lo dejas ciego, quiero decir, lo dejas sin capacidad de actuación. Y luego, ya te digo, va un poco a gustos. Hay quien ocluye y quien no. Nosotros tampoco solemos ocluir, ¿no? Vale. Y tendríamos que tener claro las listas de esos productos que están clasificados como álcalis, que quizá a lo mejor estuvieran a mano estarían bien. Normalmente, o con mucha frecuencia, el paciente, sobre todo si le ocurre en el trabajo, que están más concienciados y demás, te trae el producto que es. Y entonces en el producto muchas veces te lo pone. Y si no, te dice qué producto es, te metes en Google, pones tal y te dice si es un ácido o una base. Y si no, siempre puedes llamar a toxicología, que ellos te informan de qué tipo de producto es, si un alcalino o un ácido. Ok. ¿Alguna pregunta, compañeros? Pues todo está muy claro, Fernando. Me alegro. Me ha encantado la sesión. Fernando, un saludo. ¿Quién eres? Soy Pablo. Gracias, Pablo. Es que yo no os veo a vosotros, no. Vosotros a mí sí, pero yo a vosotros no os veo. Estoy Gracias, Pablo. desconectado. Vale. Apoyar el tema este también de la oclusión, no oclusión. En general las tendencias van hacia la no oclusión en las erosiones, pero quizá la tradición nuestra ancestral a ocluir pues la mantenemos, pero podríamos empezar a cambiar el chip, que no pasa nada. En la península en general tampoco se ocluyen y se curan igual los pacientes con erosiones. Sí, ya te digo, nosotros no ocluimos. De vez en cuando se detiene para descansar. Bueno, pues si nos surge alguna duda más, compañeros, también tenemos el foro para escribirla ahí y Fernando, como es además alumno del curso, pues lo puede revisar y contestarnos en aquellas dudas que tengamos individualmente y que nos sirvan las respuestas a todos los demás. Y como ha dicho Fernando, pues está a nuestra disposición, con lo cual, pues agradecerle una vez más que ha hecho un esfuerzo para tener una presentación ahora y otra próxima, que es tiempo, que es dedicación y que, bueno, esa generosidad con los compañeros, pues que te lo agradecemos mucho, Fernando.
Muy bien, gracias a vosotros otra vez. Gracias a todos y nos vemos en la próxima, que será, aquí estamos hoy 10. Creo que lo puse, ahora no me acuerdo bien. La próxima es la de endocrino. Recordar que os hemos puesto una hora que es las 9:30 de la mañana. Creo que es el día no 15, ¿no? El 15, Sí, el 15, martes exacto. 15. Martes 15 a las 9:30 de la mañana. Cambia un poco de lo que hemos hecho hasta ahora porque la disponibilidad del ponente pues es esa hora.